Cordial saludo. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las escuelas del pensamiento de la comunicación, en especial el pensamiento canadiense. El pensamiento canadiense o la escuela de comunicación también es llamada como la escuela de Toronto. Esta escuela de Toronto es conformada por la Universidad de Toronto, quienes basan su principal ideal en la teoría del señor Marshall McLuhan. Pero, ¿cómo llegamos a encontrar que la teoría principal es del señor Marshall McLuhan? Bien, para eso vamos a citar una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver un profesor especialista en las escuelas de la antigua Grecia? ¿Qué tiene que ver un economista y qué tiene que ver un profesor de literatura inglesa? Pues bien, para resolver esta pregunta, debemos decir que estos tres grandes pensadores dieron su principal idea sobre la importancia que tiene el medio a través del cual se da la comunicación. Lo importante en ese momento no era el contexto de esa comunicación, lo importante era cómo se transmitía, a través de qué medio. Miremos de esta forma y dejemos un momento la escuela. Hay otras escuelas que hablan acerca de un emisor y simplemente un receptor, pero habían unos canales para llegar a ellos. En especial, la Escuela de Comunicación Canadiense o la Escuela de Toronto se fijó es qué pasaba con la transmisión del mensaje en los medios y cuál era el impacto y la transformación que tenía en los hombres, pues en todos los seres humanos, ese mensaje. Pero ¿cómo lo veíamos? A través de la publicidad, a través de, bueno, de muchas formas referenciales. Pero tenemos que pensar que estas personas tenían esta teoría desde este paradigma, por consiguiente, no es igual a los otros paradigmas de las escuelas. Este paradigma en especial se enfocaba en la parte filosófica específicamente y en la parte de literatura. He aquí cómo se integran las personas especialistas en esta rama. Obviamente, ellos tres no son las únicas personas que entran a ser parte de este gran pensamiento canadiense. Hay otros discípulos que llegan a formar parte y a redondear o a hacer grande esta teoría. Tenemos que tener en cuenta que estas teorías se dieron en la edad media y antigua. Por consiguiente, ahorita también evaluaremos si este tipo de pensamiento está actualmente o vigente desde un carácter o una reflexión a manera individual. Ahora bien, estas personas hablaban que el hecho de entrar en una nueva tecnología asimismo iba a transformar a las vidas de esas personas. En ese momento lo importante era el alfabeto transmitido a través de la escritura. Entonces, ¿cómo la escritura iba a transformar el pensamiento o iba a generar una sensibilidad o algún sentimiento al receptor en esta ocasión? Esta idea se sostuvo desde la antigüedad hasta la edad contemporánea. Allí vienen entonces los principales autores, el señor Eric Alfred Havelock, el señor Harold Adams y por supuesto, como lo mencionábamos al principio, el señor Herbert Marshall McLuhan. Estas personas llevan entonces sus estudios con énfasis en que la manera de la tecnología convierten y dan forma. Este sería, si lo vemos en una carretera, este sería el transporte y la gente sería el mensaje y el bus, por decirlo, o el carro, lo que sea, sería ese medio. De esa forma, ellos lo estaban viendo en ese momento. Cada autor habla entonces desde su paradigma o desde su disciplina y llegan a muchas teorías. Por eso la escuela de comunicación de la escuela de Toronto es también llamada como la escuela de las teorías porque abarca muchas teorías. Pero bien, la idea de una escuela de comunicación de Toronto o la Universidad de Toronto fue
establecida principalmente por una persona quien quiere ver, que es el señor Kershaw, quien se pregunta qué es lo que hace reconocible a una escuela del pensamiento. Entonces él, digamos, ve que para formar una escuela es necesario tener muchas teorías que lleven o quizás vayan enfocados al mismo punto. Pero entonces aquí llevamos a plantear la pregunta que planteamos al principio: ¿por qué la escuela de comunicación resalta la labor del señor Marshall McLuhan? En esta oportunidad vamos a hablar del señor Marshall McLuhan. Miremos un poco la vida de quién fue el señor Marshall McLuhan. Él fue un filósofo, profesor y teórico que influye enormemente en la cultura de la segunda mitad del siglo XX. Él además hizo parte y obtuvo sus cátedras y toda la Universidad de Toronto, y adicional se convierte en el director del programa de cultura y tecnología de la Universidad de Fordham. El pensamiento de Marshall, del señor McLuhan, es una obra más bien críptica donde él relaciona o él insiste en que las tecnologías de la información y la comunicación son un motor del progreso. En la década del 50 el señor escribe un libro que se llama La novia mecánica, y allí dice que dentro de 50 años veremos el cambio, o qué pasará en los 50 años, dentro de 50 años, hablando de esa época, estaremos hablando de una época de 1950, o sea, sobre el año 2000, ¿qué podrá pasar cuando exista aún más tecnología y aún más información? Pues bien, él insiste, ya para 1964, el señor McLuhan insiste que el medio es el mensaje. Entonces encontrábamos ya que el mensaje se transmitía a través de vallas publicitarias, bueno, no sé, publicidad en las calles, pero esta ya es la parte teórica sobre la escuela de comunicación. Ahora bien, ya digamos todos los estudios y estos soportes tecnológicos que hacen que el señor McLuhan resalte sobre todo este pensamiento, pues obviamente son todos sus estudios, pero si lo llevamos a mirar la actualidad, encontramos que hoy, desde mi perspectiva, desde mi paradigma, encuentro muy vigente esta teoría. ¿Por qué? Porque encontramos que el medio de comunicación o el mensaje que se está transmitiendo hoy por hoy va enfocado hacia las nuevas tecnologías. Entonces encontramos las TIC, encontramos los celulares, encontramos todo este sistema para que este medio o este mensaje llegue sin importar su clase de escritura. Un ejemplo muy sencillo puede ser el WhatsApp. El WhatsApp, encontramos en él que a través tenemos unos mensajes muy rápidos, muy cortos, pero su contexto es mínimo. Y muchas veces la ortografía, que en la década de ellos todos estos estudiosos la querían abarcar, pues ya se pierde, pero ahí encontramos la vigencia de lo que hablaba el señor McLuhan. Todo está fundamentado en revistas como la Revista Mexicana de Estudio Canadiense, artículos sobre la vida de Marshall McLuhan expuestos por el señor Sebastián Vázquez, a través de Viva la Radio y a través de unas consultas en internet. Mi nombre es Jonathan Sánchez Castañeda, ID 433197, comunicación segundo semestre para escuelas de la comunicación. Muchas gracias.